Es la respuesta que nos entrega la directora subrogante del trabajo, don Amaro, en el sentido que ellos no mantienen cifras de despido, solo mantienen los registros de las cartas de aviso de término de contrato, que en el fondo viene siendo lo mismo. Puntos varios. Diputado Silver. Bueno, Presidenta, yo entiendo obviamente que una de las responsabilidades de esta comisión es lo legislativo, y obviamente uno agradece las mociones parlamentarias, pero siento que el gran debate que se ha dado en este Congreso, por ejemplo, mañana a propósito del debate constitucional, es el tema del retiro de fondos de las AFP. Yo como comisión sé que la responsabilidad es también colegiada. He considerado que esta comisión ha estado absolutamente ausente respecto de ese debate. Se acaba de ingresar un proyecto que votamos su admisibilidad hoy día en la sala, y me gustaría que dichas mociones o el debate a lo menos lo arbitráramos como corresponde en una comisión que es del trabajo y previsional. Y como digo, creo que estamos súper al debe en esa materia. Entiendo el espíritu de legislar de manera miscelánea de algunas iniciativas parlamentarias, que yo obviamente las voy a apoyar, pero a mi juicio son los accesorios muchas veces de lo central que debiese ser el corazón de esta comisión. Y desde esa perspectiva ahí yo le pido sus buenos oficios para que, por ejemplo, pida al presidente Paulsen que dichas comisiones sean enviadas acá. Yo no entiendo por qué el debate se dio finalmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y no se llevó luego a la Comisión del Trabajo. Como digo, creo que esta comisión tiene que tener opinión respecto a este tema. Hay iniciativas que hoy día fueron declaradas admisibles y le pido sus oficios para, a través oficio del señor secretario, le recuerden a la mesa que esta es la comisión sectorial que le corresponde su tramitación. Yo estoy de acuerdo de todas formas con lo que dice el diputado Silver. Bueno, de todas formas, como se declaró la admisibilidad de los proyectos el día de hoy, procede por lo menos conocer los proyectos que son reformas legales. Yo sé que la otra propuesta era una reforma constitucional y en ese cariz fue conocida por la Comisión de Constitución, pero de todas formas nosotros somos la comisión encargada de ver las temáticas relacionadas con la seguridad social y por lo tanto debemos revisarlos también. Diputado Melero, sobre el punto. Sí, gracias, Presidenta. La razón es una, y usted la acaba de adelantar, que un proyecto de ley que pretendiera girar los fondos previsionales con un fin distinto a los de la jubilación sería, desde luego, inadmisible. La misma Presidenta del Senado hoy día lo viene señalando. Por esa razón es que los mocionantes fueron por el camino de llevar adelante una reforma a la Constitución sin entrar en el mérito, ¿no? Porque están justamente por ese camino. Es la Cámara la que tendrá que resolver. Yo espero muy sinceramente que mañana en la Cámara esa moción sea rechazada, pero si así no fuera, yo creo que es de toda lógica que pase por esta comisión y podemos acordar pedirlo mañana una vez que sepamos el desenlace de esa iniciativa. Y tenemos además, el presidente, un problema adicional que lo hizo ver ayer en la Comisión de Constitución la ministra del Trabajo, que hay varias iniciativas en igual dirección en distintas etapas legislativas en la Cámara y en el Senado. Pero eso no es responsabilidad del Ejecutivo, esa es la irresponsabilidad de los parlamentarios que levantan mociones, la mayoría de ellas sin el amparo constitucional, y generan esta situación que estamos hoy día viviendo, en fin, que yo la encuentro de verdad muy lamentable. Pero si lo que estamos viendo avanza, yo apoyo lo que ha planteado el diputado Silver en el sentido de que si vamos a entrar al mérito y no a lo constitucional, entonces obviamente que la opinión de esta comisión es muy relevante, porque recuerdo, y con esto termino, que el gobierno y la Cámara de Diputados ya se pronunciaron en esta materia con la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, que también está en el Senado. Y por consiguiente, esta Cámara no es que haya estado ajena. Esta Cámara se pronunció por un camino de reforma al sistema previsional chileno, que está ya avanzado en su primer trámite y con bastante avance, según tengo información en la Comisión del Senado respectiva. Así que eso, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Entonces, acordamos solicitarlo una vez que avance el proyecto en la sala. Nosotros lo solicitamos para el conocimiento en particular, ya sería, porque no va a ser respecto a la discusión en general. Presidenta, Secretario, ¿sí? Hay dos proyectos que se están tramitando en este momento sobre los mismos tópicos. Uno es la reforma que se ve mañana en la sala, y otro es un proyecto que se declaró admisible hoy día, Sí. que permite el retiro hasta el 10% de los fondos previsionales del trabajador. Ese proyecto, declarado admisible, la Secretaría debe darle la tramitación que naturalmente corresponde a esta comisión. No hay ninguna duda de que esos proyectos llegan a esta comisión. Son de naturaleza de seguridad social, van a llegar a la Comisión de Trabajo. Vamos Perfecto. a confirmar eso a la Secretaría en un ratito más, Presidenta. Gracias, Pedro. Entonces, igual de todas formas vamos a estar pendientes de los proyectos. Si no hay más puntos varios, podemos avanzar en... La tabla de fácil despacho, Presidente. de veras. La tabla de fácil despacho, Presidente. Tenemos tabla de fácil despacho. Vistarcio Undurraga, el autor de la moción, Presidente. Perfecto. Entonces le damos la palabra al diputado Undurraga para que nos presente el proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, quiero agradecer a la Comisión que haya decidido poner en tabla este proyecto de ley, que si bien hoy en la contingencia de la pandemia puede no parecer una urgencia, pero sí es una urgencia para miles de personas con discapacidad que no se sienten parte de sus lugares de trabajo. Antes de que yo entrara en la política era emprendedor. Ustedes saben que yo tenía un negocio, una empresa, de la cual yo evidentemente me siento muy orgulloso. Y lo recuerdo ahora porque una de las cosas que más me marcó fue mi incapacidad de poder hacer una buena inclusión laboral. Pese a mi historia personal, que siempre me ha llevado a tratar de generar espacios de mayor integración, siendo empresario a cargo de una empresa, me di cuenta del sinfín de dificultades que existen al momento de tratar de incluir. Son dificultades que van mucho más allá de la voluntad de lo económico o lo meramente legal. La principal barrera tiene que ver con que la inclusión sea un desafío global por parte de la empresa y sus miembros. Contraté personas con discapacidad, pero mi principal falencia estuvo en hacer ver a mis demás colaboradores que ese compañero de trabajo era igual a ellos, que era un real aporte, que podía hacer la pega y que no era una carga al cumplimiento y menos era una cuota impuesta por la ley. Muy difícil fue hacerles ver lo complementario y natural que era incluir a esa persona, que pese a que era diferente, era y es un tremendo aporte. Yo no logré transmitirle esa motivación, que entendieran que las diferencias, que las distintas capacidades son un aporte, que lejos, muy lejos de restar, las diferencias aportan y generan riqueza. Porque detrás de una forma distinta de ver, percibir y empatizar con las cosas, lo único que hay es crecimiento y no costos. Por eso es que creo que los emprendedores, los empleadores, necesitan ayuda para hacer de sus empresas lugares verdaderamente inclusivos. Y esa ayuda debe venir de gente preparada, gente que pueda hacer un análisis general del proceso productivo y ver cómo generar inclusión y cómo un profesional que se haga cargo y responsable de la cultura de integración de la empresa lo materialice. Porque si bien valoro a aquellos emprendimientos que se han profesionalizado en prestar asesorías a empresas, estos no viven el día a día de las particularidades de cada negocio y de cada grupo humano de trabajo. Encuentro necesario, relevante y urgente que sea el empleador en su organigrama social el que se haga responsable de las personas que incluyen. Porque no sirve de nada incluir porque una ley me exige una cuota. Si es que esta persona va a quedar al desamparo y a cargo de quien resultó azarosamente quien se siente a su lado. La dictación de la ley 21.015 dio un importante paso en materia de inclusión laboral, ya que incorporó en el Código del Trabajo la siguiente obligación a su artículo 157 bis, y discúlpenme que lo repita, pero creo que es necesario. Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados según corresponda al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en relación
al total de sus trabajadores. Pero indudablemente este establecimiento de una cuota es deficiente para inspirar o aspirar a realizar una efectiva integración, aspirar por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas, tan solo midiendo sus índices de cumplimiento. Para tal efecto, es necesario rodear la actual ley con una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad, indudablemente. ¿Cuál es la estructura de este proyecto? Muy brevemente. En este plano, el proyecto tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando una serie de obligaciones a aquellas empresas que deben mantener contratadas al menos un 1% de personas con discapacidad. Primero, la primera, en el inciso primero del artículo 157 cuater nuevo, de tener al menos un empleado que desarrolle funciones relacionadas a los recursos humanos. Cualquier empresa con más de 100 personas tiene un departamento, por muy pequeño que sea, de recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral. La segunda, en el inciso segundo del artículo 157 cuater nuevo, respecto al deber de elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal que entreguen las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral. Y por último, en el inciso tercero del artículo 157 cuater nuevo, la obligación de que las actividades con ocasión de trabajo, sean estas paseos, competencias deportivas, instancias de esparcimiento o culturales, contemplen actividades desarrolladas conforme a los principios de accesibilidad y desarrollo universal. No digo en esta obligación que todo gire en torno a actividades inclusivas, pero al menos algunos espacios sí. Respecto al inciso primero, por motivos de admisibilidad, yo puse que la acreditación o certificación de las competencias en capacitación y conocimiento de desarrollo de programas que fomenten la inclusión fuera a través de certificados emitidos por universidades o institutos. Pero esto le generaría un mayor costo ya sea al trabajador o al empleador. La real motivación detrás de este proyecto, y yo lo conversé con el señor subsecretario en su minuto, y para eso le solicito nuevamente al Ejecutivo que pudiese patrocinar una indicación en ese sentido, es que la capacitación pudiera hacerse a través de los programas CENSE u otros que otorgase el Estado, de manera de que esta obligación no signifique una carga para nadie, menos hoy en la necesidad de imponer menos trabas a la reactivación. Falta también en el proyecto, y tengo que ser sincero, señora presidenta y distinguidos colegas por su intermedio, y no lo puse a propósito esperando pudiera enriquecerse en la discusión, un artículo que regule las sanciones a las que se sujetará el incumplimiento de esta norma. Mi primera aproximación es que debiese ser al menos la misma sanción por el no cumplimiento de la cuota, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Inclusión Laboral. Por último, el artículo transitorio da un plazo de 2 años para que esta ley entre en vigencia y comience a obligar, para así puedan los trabajadores de los departamentos de recursos humanos capacitarse en estos planes. Quiero señalarles por último, Presidenta, por su intermedio, que lo que hoy día está pasando a nivel de inclusión laboral, que todavía lamentablemente cuesta mucho encontrar cifras de verdadero cumplimiento, dado también por la pandemia, de cumplimiento de las empresas en relación a la inclusión laboral, es que típicamente lo que sucede es que quien genera la inclusión es la persona que le toca al lado sentado en el puesto de trabajo. Y no hay una cultura de inclusión, una política de inclusión de las empresas. Yo no estoy generando a través de este proyecto que someto a vuestra consideración que esto sea contratado por una empresa de asesoría, sino que las personas de recursos humanos o quien determine la alta gerencia
sea la persona, el monitor, la persona que esté a cargo de los procesos de inclusión. Evidentemente, no solamente los procesos de inclusión tienen que ver con la accesibilidad física, que haya una rampa, si tiene silla de ruedas, que el baño sea más grande para poder entrar con el mismo, sino por sobre todo, y lo que yo estoy buscando es que efectivamente en un lugar de transformación no solamente económica, sino que social, como es una empresa que tenga más de 100 personas trabajando en ella, podamos generar de verdad inclusión. Hoy día se está cumpliendo con la ley, hay empresas por sus caracteres internacionales que tienen efectivamente políticas de inclusión, pero hay otras tantas empresas que no saben, como me pasó a mí cuando yo era empresario, a pesar de tener las discapacidades, y ustedes me conocen todos a mí, cómo se hace de verdad una inclusión laboral. Entonces, preparar una persona al interior de la empresa para que lleve a cabo esto, no solamente vamos a mejorar el clima, sino que vamos a hacer efectivo lo que ustedes soñaron, los que estaban en esta comisión, cuando esta ley se dictó. Que efectivamente esto no sea para pedir un carnet, para cumplir con la cuota, sino que efectivamente generar inclusión. Hay montones de empresas que, dado este proyecto o cualquier otro el día de mañana, me gustaría que ustedes conocieran empresas en San Miguel, por ejemplo, que se dedican a la mecánica y que dentro de toda la gente que tienen prácticamente un 100% de trabajadores que son sordos. Y no por ahorrarse el protector, sino porque había una escuela técnica de sordos al frente de esta empresa metalmecánica. Rosen, en la Araucanía, tiene una línea de producción de productos premium con gente down, que como aprende metódicamente, sabe que efectivamente son 225 gramos de pluma para la almohada y no son 227 ni 238. Generemos inclusión. Ustedes hicieron una buena ley. Yo traté de implementarla incluso cuando era empresario antes de que entrara en vigencia. Fracasé y con vergüenza lo vengo a reconocer aquí. Podemos hacer un cambio cultural que le permita a las empresas, sin mayores recursos, y para eso le pido al subsecretario, si es posible, pueda generar una indicación para que los cursos de CENSE, que por lo demás existen cursos que van destinados a la capacitación de discapacitados, también vayan destinados en alguna forma y en alguna parte para que este entorno, esto que es la verdadera rehabilitación de un discapacitado, que es salir de su entorno familiar a ser una persona útil, verdaderamente se logre. Muchas gracias, señora presidenta, por los minutos que me ha dado y a toda la comisión por haberme recibido hoy día. Gracias, diputado. Bueno, este es el inicio de la tramitación del proyecto de ley. La idea era poder presentarlo, que el diputado lo pudiera presentar y así podemos seguir avanzando la próxima sesión. Diputado, si quiere nos puede también hacer llegar la solicitud de invitaciones para poder exponer y también así esperamos la próxima sesión que nos pueda responder el subsecretario respecto a la solicitud en puntual que hace en cuanto a las capacitaciones. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Agradecer al diputado Durraga la exposición. Yo creo que nosotros cuando aprobamos la ley de inclusión fue una ley que la debatimos harto y que fue una cosa muy muy buena. Pero sí lo que a mí me gustaría, presidenta, yo llegué tarde porque estaba en Comisión de Educación por problemas de la Corporación Municipal de San Fernando, pero decir que nosotros habíamos pedido al gobierno poder evaluar esa ley en su minuto, en el gobierno pasado. Yo creo que sería muy pertinente al alero de esta moción parlamentaria poder chequear y si pudiéramos tener la evaluación que se ha tenido, lo íbamos a hacer creo que a los 2 años o 3 años de implementación de la ley, pero sería bueno que nos pudieran decir qué ha pasado, cuáles son las dificultades de implementación
Y a mí me parece muy buena, sin duda, la moción parlamentaria del diputado Undurraga, pero quizás la pudiéramos complementar con el subsecretario que nos pudiera contar cuál es la evaluación que hemos tenido de esa ley. Gracias, presidente. Bueno, dejamos para la próxima sesión, el subsecretario nos pueda exponer al respecto y así avanzamos con el proyecto del gobierno hoy día porque necesitamos aprobarlo hasta total despacho, ese fue el compromiso. Así que lo digo en antelación respecto a los minutos, los tiempos que nos vamos a tomar, etcétera, ¿ya? Para que recordemos el compromiso de ayer. Diputado Melero. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero señalar que el diputado Undurraga tuvo a bien invitarme a ser mocionante de este proyecto de ley y creo que es muy importante que usted lo haya puesto en tabla, cosa que vayamos teniendo un equilibrio, ¿no?, en las materias que se vayan tratando en esta comisión. Y efectivamente, como todos sabemos, en abril de 2018 ya se aprobó y se promulgó la ley que empezó a regir sobre el tema de la inclusión laboral que obliga a la incorporación del 1% dentro de los 100 trabajadores que haya. Pero la verdad que para que exista real inclusión, se requiere que existan personas en las áreas de recursos humanos que sean especializadas en el desarrollo de programas que formen o que fomenten esta inclusión laboral, porque una cosa, presidenta, es contratarlos y cumplir con la ley, y otra cosa es incluirlos. Entonces, yo creo que para lo que se está planteando, yo creo que es bueno tratar de tener un análisis cuantitativo, pero también cualitativo. Yo creo que es importante saber cuántas empresas han cumplido con la ley, cuántas personas están hoy día trabajando dentro del porcentaje del 1%, pero no sé si el subsecretario que está en la audiencia o el propio Francisco Undurraga nos puede señalar qué organismo o qué organismo del Estado o privado puede un poco mostrarnos lo que con este proyecto de ley queremos lograr, que es una inclusión real más allá de la mera contratación, y si hay falencias allí, tratar de corregirlas, porque la ley tiene que, creo yo, presidenta, expresarse en toda su plenitud. Y en segundo, pedirle a la comisión que ojalá le diéramos, presidenta, un trámite relativamente rápido, sin prisa, pero sin pausa, de forma tal de que podamos, ojalá no más allá de 3 sesiones, poder votarlo y despacharlo, porque estas son esas leyes simples, pero de gran impacto. Gracias, presidente. El subsecretario me había pedido la palabra y luego el diputado Saavedra, y ahí les parece que cerremos, porque, o si no, tenemos que, de verdad, después no nos alcanzan los tiempos, y ya tenemos un compromiso. Y el diputado Yiguren. Ya, subsecretario. Sí, presidenta, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a usted por su intermedio, también saludar a los diputados de la comisión, saludar también al diputado Undurraga, que me consta que con este proyecto de ley, la verdad es que ya bastante tiempo, obviamente esperando poder avanzarlo, sin perjuicio, presidenta, de la presentación que podamos hacer formalmente como ejecutivo, si en la comisión así lo estima en la próxima sesión, solo responder un par de consultas puntuales. Primero, en términos generales, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, yo creo que hay bastante consenso en esto y efectivamente yo recojo también lo planteado por el diputado Undurraga, tenemos que ver alternativas para que esto no signifique un mayor costo, ¿cierto?, para los empleadores y por lo tanto me comprometo a ver alternativas, por ejemplo, a través del CENSE o a través de Chile Valora, que podamos obviamente hacer estos cursos de capacitación para que esto obviamente no signifique un mayor costo y un desincentivo obviamente a la contratación. Así que eso es algo que vamos a revisar. Respecto de la consulta por su intermedio, presidenta, de la diputada Sepúlveda, efectivamente la ley 21.015, que es la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, establecía una evaluación al tercer año de entrada en vigencia. Entró en vigencia el 1 de abril de 2018, por lo tanto, la evaluación debe realizarse a más tardar el 1 de abril del próximo año, 2021. Sin perjuicio de eso, yo voy a consultar estadística y datos a la Dirección del Trabajo respecto de el estado actual de la contratación laboral de personas con discapacidad. De acuerdo a los registros a los cuales tuve acceso hace algunas semanas de la Dirección del Trabajo, ya hay alrededor de 20.000 contratos registrados, pero ahí hay que hacer una serie de desgloses y por lo tanto vamos a pedir esa información de manera que obviamente la comisión tenga la mayor cantidad de información disponible. Y respecto de los organismos, evidentemente, nosotros desde el Ministerio tenemos una mesa temática de temas de discapacidad, que es una mesa que además una comisión, que se creó al alero del Consejo Superior Laboral y que ha estado trabajando en estas materias y por lo tanto también
podemos pedirle que den su opinión y sus conclusiones, y obviamente también el Senadis, obviamente como organismo y servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es quien lleva los temas de discapacidad. Así que no me quiero alargar más, Presidenta. Obviamente en la sesión que la comisión lo estime, haremos los comentarios más formales al proyecto de ley, pero quería obviamente responder ese par de preguntas que surgieron durante la discusión. Gracias, subsecretario. Diputado Saavedra y luego el diputado Eguiguren, y cerramos el punto y seguimos la próxima sesión. Gracias, Presidenta. Siento que este es un proyecto necesario y cuasi obligatorio, porque hablamos, verbalizamos mucho sobre la inclusión, sobre una sociedad igualitaria, pero no hacemos mucho. Y de ahí es que me parece apropiado y pertinente la iniciativa del diputado Undurraga, al que me invitó a ser parte de sus patrocinadores, o como quiera verse, y yo quiero expresar acá la voluntad de la bancada socialista de apoyar resueltamente este proyecto y no dilatarlo en demasía. Y dentro de los invitados, porque pareciera ser a veces hay otras sociedades que pudieran tener a lo mejor mayores avances respecto de la integración, de la inclusión, de verdad. Yo solicitaría que estuviera presente la OIT, porque además hay tratados internacionales que pudieran enriquecer y mejorar todo lo que es nuestra legislatura, pero esto tiene que ser, diría yo, breve para no dilatar un proyecto que creo que no debiera tener un tratamiento de largo alcance cuando es urgente por la cantidad de chilenos que hay. Son 2.606.000 chilenos que están involucrados en esta situación, y la verdad es que es muy poco como sociedad, y al Parlamento, por lo tanto, le corresponde, le asiste este deber ético y moral de contribuir a superar esta situación. Gracias, Presidenta. Diputado Eguiguren. Gracias, Presidenta. Primero que todo, agradecerle al diputado Undurraga la invitación justamente a ser emocionante de este proyecto. Yo creo que tengo la suerte de haber trabajado en una empresa como líder donde la inclusión era parte de nuestra cultura. Me crié laboralmente en un mundo donde la inclusión era realidad. Y por eso yo en abril del 2018, yo recuerdo con gusto cuando se aprobó esa ley. Pero siempre tuve una idea. La inclusión va a ser importante en Chile cuando ese 1% no sea el techo, sino sea el piso. Y hoy día las empresas cumplen con el 1%, cuando las empresas debieran sentirse con remordimiento al cumplir el 1%, porque no existe ninguna razón para no tener la misma disposición frente a una persona con una capacidad diferente a la gente, entre comillas, normales para el mundo actual. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar este tremendo proyecto que ha presentado el diputado Undurraga. No es el primero, es uno de los tantos que ha presentado en esta línea, pero además decirle, Presidenta, que mi experiencia con la gente que tiene capacidades distintas es de un valor a la oportunidad enorme. Hay gente que la productividad es muy superior al resto porque valora la oportunidad que se le da como si eso fuera un regalo, cuando en definitiva es un derecho tan importante como el otro. Segundo, el compromiso. Y tercero, no solamente entregan productividad laboral, sino que generan valores humanos, porque uno como grupo, como equipo, mejora muchísimo en cuanto a la calidad humana del equipo que trabaja con ellos. De manera que felicitaciones, Pancho, nuevamente, y yo estoy de acuerdo que hay que pedirle al gobierno a través del subsecretario las urgencias necesarias que pongan para poder tramitar este proyecto con la mayor celeridad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Eguiguren. Bueno, entonces continuamos la próxima sesión, diputado, y también queda invitado, obviamente, para seguir la tramitación del proyecto. Muchas gracias por la presentación. Secretario, ¿sí? Si le parece, pudiéramos invitar a Senadis para la próxima sesión y algún representante de alguna empresa que nos pudiera contar una experiencia. Súper. Y bueno, también deberíamos escuchar al subsecretario. También. Está bien. Muy bien, Presidente. Ya, entonces continuamos la tramitación del proyecto de ley para poder terminar la votación en particular. Ok, listo. Presidenta. Secretario. Corresponde seguir la discusión y votación del proyecto en la página 11 del nuevo comparado que tienen los señores parlamentarios en su poder.
y es con la indicación del diputado Jiménez. ¿Podemos verla en pantalla como las otras veces que...? Sí, claro. Ah, ya, perfecto. La indicación del señor Jiménez tiene por objeto sustituir el inciso final del artículo 13 bis por el siguiente. La cuantía de la multa dentro del rango respectivo será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el número de personas involucradas. En caso de reiteración de infracción, el empleador no podrá contratar ni mantener en contratación a adolescentes con edad para trabajar. ¿Perdón? La página 11, el comparado. ¿Presidenta? Sí, no sé si el diputado, a mí me parece bien en principio la indicación de sancionar con que no se pueda seguir contratando entendiendo la gravedad de las infracciones. Ahí igual el diputado lo señala en su indicación. Pero no sé si primero el diputado Jiménez quiera explicarle y luego le doy la palabra al subsecretario. ¿O le parece que se explica por sí sola, diputado? Diputado Jiménez. ¿Sí? Gracias, presidente. Sí, mire, es súper simple. Lo que pasa es que la idea es proteger a los jóvenes. Y una empresa que cae en una infracción, uno lo podrá entender, pero una empresa que es reiterativa en infracción tras infracción tras infracción, yo creo que al final puede representar una amenaza para los jóvenes. Entonces, yo estoy pensando en esa empresa, no en la que, porque todas las empresas pueden caer alguna vez en algún tipo de infracción y se le va a multar, sino que estoy más bien pensando en las que reiteradamente siguen cayendo a lo largo del tiempo. Por eso presenté esta indicación pensando en eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Subsecretario? Señor Labra, presidenta, también. Ah, ya. Luego del subsecretario le doy la palabra, diputado Labra. Sí, presidenta, bueno, muchas gracias. Efectivamente, a ver, yo entiendo nosotros entendemos la indicación del diputado Jiménez, y de hecho son varias indicaciones en 3 artículos distintos del mismo tenor. Yo algo alcancé a conversar previo a la sesión con el diputado, porque tengo los siguientes comentarios. A ver, voy a intentar explicarlo en términos sencillos. Hoy día las sanciones que establece el proyecto de ley toman en consideración 3 argumentos. La gravedad de la sanción para aplicar la multa, el número de personas y la reiteración. Las indicaciones del diputado Jiménez mantienen 2 de los 3, que es la gravedad y el número de personas. Sin embargo, en el caso de la reiteración, señala que si la empresa incurre en reiteración, dice, no podrá contratar ni mantener en contratación a adolescentes con edad de trabajar. Y hay una indicación distinta después que dice lo mismo respecto a los niños, niñas, adolescentes, respecto de los niños y niñas. ¿Cuál es el impedimento o el obstáculo o la complicación que vemos? Primero, dice, no podrá contratar. Y ahí habría que decir por cuánto tiempo no podrá contratar, ¿cierto? Porque me imagino que no es una sanción indefinida. Esa empresa va a quedar inhabilitada por 1 año, por 6 meses, por 2 años. Habría que limitarlo. Pero la segunda parte nos parece más compleja porque dice, no podrá mantener en contratación a adolescentes con edad para trabajar. Entonces yo pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si hoy día un empleador tiene a 10 adolescentes contratados y resulta que contrata un número 11, un décimo adolescente, y respecto de ese adolescente no cumplió alguno de los requisitos? Por ejemplo, no le pidió autorización al padre o a la madre. De acuerdo a la indicación, ese empleador estaría obligado a despedir a los otros 10 adolescentes, porque dice que no puede mantener trabajadores adolescentes, y por tanto nos parecería injusto para esos otros 10 adolescentes que están trabajando de conformidad a la ley que el empleador tenga que desvincularlo. ¿Por qué lo planteo? Porque la indicación del Ejecutivo, nosotros tenemos una indicación en un artículo siguiente, el artículo 16, establecemos que aquel empleador que no cumple con estos requisitos, la sanción, además de la multa, va a ser la cesación de la contratación irregular. Pero lo que estamos haciendo a través de la indicación del Ejecutivo, presidente, por su intermedio al diputado Jiménez y a los diputados, honorables diputados de la comisión, es hacer una sanción concreta respecto de ese adolescente que no se cumplieron los requisitos, se cesa en la conducta. Pero nos parece injusto hacer extensivo a otros adolescentes que sí cumplieron con los requisitos, y por tanto nos parece que en ese sentido, presidenta, la sanción puede ser muy gravosa, y no estoy pensando en el empleador, estoy pensando en ese adolescente que cumplió con los requisitos, que tiene la autorización, que la labor es perfecta,
pero que por la indicación obviamente podríamos dejarlo sin ese trabajo. Y por eso, Presidenta, para no alargarme más, sin perjuicio de entender la motivación del diputado Tucapel Jiménez, lo conversamos antes de la sesión, creemos que el problema que él ve queda subsanado, no con el texto original del Ejecutivo, sino con la indicación presentada en el artículo 16, donde se establece como sanción, además de las multas, que además estamos subiendo las multas, ¿cierto?, en el proyecto, la cesación inmediata de la contratación respecto del adolescente que no cumplió con los requisitos. Diputado Jiménez. Sí, gracias, Presidenta. Miren, se escucha, ¿no? Sí. Está el diputado Labra, disculpe, diputado Jiménez. Pero justo iba a hablar de la indicación del diputado Labra, lo que pasa es que yo no la había visto y me parece buena, porque por lo que entendí el subsecretario, yo lo que busco es proteger a los niños, ¿no es cierto? Porque independiente de esos otros 9 niños, también un empleador que comete tanta infracción pone en riesgo al final, independiente que lo cometa con uno, pone siempre en riesgo al resto. Pero la indicación que presenta el diputado Labra podría solucionar, porque a lo mejor, como decía el subsecretario, no vamos a la prohibición, pero sí a subir las multas. Y el diputado Labra veo que sí se aumentará en un 100%. Ahí la puede explicar mejor el diputado Labra, pero yo creo que eso a lo mejor podría solucionarnos esta indicación. Perfecto. ¿Diputado Labra? Sí, yo en realidad, viendo la indicación del diputado Jiménez, que es la que estábamos viendo, se me hacía un lío con la reiteración, porque reiteración, traté de buscar el significado, nos dice si una o 2 o 3 veces. Entonces, me parecía interesante fijar en 3 veces la reiteración. Y sobre eso mismo, aumentar la multa al 100%. Aunque a mí me parece mucho mejor todavía lo que plantea, además, el diputado Jiménez, que creo que podría agregarse, que en el caso de que después de 3 veces yo creo que alguien está inhabilitado para poder contratar personas, no le daría una nueva oportunidad después de haberse equivocado o haber reiterado 3 veces el violar los derechos que tienen los adolescentes en este caso. Diputado Labra, entonces, ¿sí? ¿Le parecería modificar la indicación suya, la de usted, agregando en el fondo que en el caso de estas reiteraciones, de estas 3 veces de reiteración, el empleador no podrá contratar adolescentes con edad para trabajar? Exactamente. Ya, ok. Subsecretario. La señora Sepúlveda, Presidenta, le está pidiendo la palabra. Ah, ya. Diputada Sepúlveda. Mire, a mí me hace todo sentido la indicación que planteó el diputado Labra con la suma que usted ha planteado, que en caso de reiteración. Porque además lo que dijo el subsecretario, esto de cesación de la contratación, es lo mínimo que puede hacer. O sea, un empleador. O sea, no puede seguir cometiendo el mismo error, y lo mínimo que tiene que hacer es cesar esa contratación, porque ahí hay una irregularidad. Por lo tanto, yo creo que además ninguno de nosotros pretende o nos gustaría estimular a que los niños y niñas adolescentes trabajaran. Yo creo que ahí nosotros no queremos que eso ocurra. Y menos que ocurra además con un aprovechamiento o una irregularidad, ¿no es cierto?, de un empleador. Por lo tanto, si ese empleador no está dejando que ese niño o niña adolescente tenga las condiciones, ni tampoco se regule como corresponde, yo creo que él no tiene la posibilidad de seguir contratando, Presidente. Yo creo que tenemos que ser súper estrictos en relación a la contratación de los niños y niñas y adolescentes. Subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, yo creo que estamos todos de acuerdo en el espíritu y en lo que buscamos, y a mí me parece bien esta propuesta más intermedia que se está conversando. Y me atrevería a plantear un poco, y agradezco también al diputado Jiménez que entendió la lógica del planteamiento, tal vez, Presidenta, plantear que, como lo plantea muy bien el diputado Labra en su indicación, que nosotros estamos de acuerdo con esa indicación, que en caso de que los incumplimientos por parte del empleador se reiterasen por más de 3 veces, el valor de la multa, él dice, se aumentará en un 100%. Yo ahí propongo cambiar el término a se duplicará, que es la terminología que utiliza el código, pero es exactamente lo mismo. El valor de la multa se duplicará y el empleador quedará inhabilitado
durante un periodo de tiempo, hay que fijar un periodo de tiempo, puede ser un año, para realizar nuevas contrataciones de adolescentes o nuevas contrataciones bajo las normas de este capítulo. Yo creo que ahí queda bastante más sólido y obviamente recoge también lo que planteó la diputada Sepúlveda, de obviamente un aumento importante en las multas. No nos olvidemos, por su intermedio, Presidenta, que aquí estamos subiendo bastante las multas. En el caso de infracción a la norma de trabajo infantil, las multas pueden llegar hasta 300 UTM, o sea, no estamos hablando de multas menores, estamos hablando de multas bien importantes. Por lo tanto, que en caso de esta reiteración que plantea el diputado Labra, de más de 3 veces, esta multa pueda duplicarse y además ese empleador quede con la prohibición de contratar bajo las normas de este capítulo, es decir, contratar adolescentes con edad para trabajar durante un periodo de tiempo que, no sé, prudencialmente a lo mejor fijarlo en un año, que parece un plazo razonable para establecer la prohibición, Presidenta. Yo creo que me atrevo a planteárselo a la Comisión como una alternativa intermedia y que creo que recoge bastante bien lo que han planteado los diputados en la Comisión. Diputada Sepúlveda, a lo mejor para afinar respecto al tiempo, diputada. Sí, solo para decirle que el subsecretario me entendió mal en lo que yo planteé. Yo creo que ese empleador no puede trabajar con niños y niñas y adolescentes. O sea, si ya incumplió durante 3 veces algo que debería haberlo hecho correctamente, entonces no puede trabajar y tiene que trabajar, ¿no es cierto?, con personas adultas. Eso, presidente. Presidenta, Sí, y una reacción Sí. Una reacción alternativa, Presidenta, ¿no sería agregarle a la indicación del señor Labra la frase y el empleador no podrá contratar adolescentes con edad para trabajar? A mí me parece bien. ¿Solamente eso? ¿Le parece, diputado Labra, que es el autor? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero deberíamos agregarle no seguir contratando, porque no contratar, ya tiene personas contratadas que van a seguir trabajando con él. O sea, no podrá seguir contratando. Sí, me parece bien. Sí, también. Sí. ¿Está bien? Podrá seguir contratando. Ok. Ya, entonces votamos esa indicación. Votemos esa indicación. ¿Subsecretario? Presidenta, solo para entender, la indicación entonces del diputado Jiménez no correría para estos efectos, ¿cierto? Y estaría siendo reemplazada en el espíritu por la indicación del diputado Labra, que entiendo que está en la página 11, pero quiero tener certeza del texto que haría. En caso de que los incumplimientos por parte del empleador se reiterasen por más de 3 veces, el valor de la multa, yo propongo, Presidenta, que se duplicará. Es lo mismo que se aumentará un 100%, pero es el lenguaje que utiliza el código en el artículo 506 y en otros artículos se habla de duplicar o triplicar las multas. Por lo tanto, les propongo que se duplicará. Y ahí habría que agregar y no podrá seguir contratando adolescentes. Con edad para trabajar. Es que a lo mejor poner y no podrá seguir contratando bajo la norma de este capítulo, tal vez más amplio señalarlo bajo la norma del capítulo que la especie que es adolescente en edad de trabajar. No sé cómo lo plantea la Comisión. Yo creo que queda bien con respecto a los adolescentes con edad para trabajar, y porque además hay otro capítulo que incorpora los niños y niñas, entonces entiendo que hay otro apartado para poder regular eso. Ahora está la regla. Diputada Castillo. Sí, hay acuerdo respecto al punto como para poder empezar a votar. Señor Barros. Diputado Barros. Señora Castillo. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Eguiguren. Presidenta, pido una interrupción, Presidenta. Perdón. Estamos votando la indicación. Sí, es que, Presidenta, sabe el reglamento. El diputado Guillermo Ramírez y yo estamos pidiendo la palabra hace mucho rato antes. No están mirando la pantalla. Queremos hablar antes de la votación. Entonces yo les pido, por favor, que miren la pantalla de las manos, porque se siente una enorme impotencia que usted pone en votación y tanto Ramírez como yo queríamos hablar antes, Presidente. Entonces, yo entiendo que lo telemático complica, pero tenemos ese inconveniente. Si pudiera darle la palabra al diputado Ramírez, que la está pidiendo hace rato, y después a mí, Presidente. Gracias. ¿Qué pasa acá? No hay problema. Diputado Ramírez. No quiero obstruir la votación, pero levanté la manito como corresponde y he hecho señas desde la primera intervención del diputado Jiménez. Entonces aquí mi hijo me pregunta ¿qué te pasa? Que estoy haciendo así todo el rato. Le pediría que por favor estén más atentos, porque como no teníamos micrófono,
Gracias, presidente. Tuve que llamar por teléfono al diputado Melero para decirle, por favor, intercede por mí. Presidenta, perdón, don Guillermo, perdón, la pantalla estaba tapada, completamente tapada por la indicación, por eso fue que no vimos a ninguno de los dos levantando la mano. Está muy bien, pero también levanté la manito con el símbolo de levantar manito. El símbolo. Presidenta, a mí me parece muy bien que si hay empresas que incumplen la normativa en la contratación de menores de edad, tengan sanciones fuertes. Porque aquí de lo que se trata es de castigar a esas empresas y desincentivar que traten de pasarse de listos. Que si tratan de pasarse de listos, les salga caro. Pero impedir que contraten nuevos menores de edad va en contra de esos adolescentes. Yo le pido que se ponga en el lugar de personas de 17 años, de 16 años, que buscan trabajo en el verano para hacerse unos pesos. Y van y trabajan en el Líder. O van y trabajan en Corner Shop. Son cientos, si no miles de jóvenes que hacen eso en el verano. Y lo que nosotros estamos haciendo es que si en el Líder o en Corner Shop se les pasan 3 requisitos de cientos de casos, vamos a impedir que esos jóvenes puedan trabajar. Eso no va al final en perjuicio necesariamente de la empresa, eso va en perjuicio de esos jóvenes. Entonces, lo que yo pido es una razonabilidad en el sentido de que todas las penas para la empresa, multas altas, que les salga caro pasarse de listos, generar todos los desincentivos para que cumplan con la ley, pero finalmente impedir que vuelvan a contratar jóvenes va en perjuicio de los jóvenes que por la naturaleza de esos trabajos son en general hechos por jóvenes. Hay pocas pegas a las que los jóvenes pueden optar part-time o solamente en el verano y generalmente esas son pocas empresas que pueden contratar a muchos jóvenes. Entonces estaríamos lesionando gravemente la oportunidad de algunos jóvenes de ganarse unos pesos o de estar haciendo otras actividades poco productivas, por ejemplo, en el verano cuando no tienen clase. Entonces, yo pediría que se reconsidere esa indicación. Yo personalmente soy partidario de triplicar, cuadruplicar, me da lo mismo la multa, pero no de impedir que se contraten jóvenes y mucho menos, que en eso creo que ya estamos de acuerdo, con despedir a los jóvenes que ya están contratados. Gracias, presidente. Diputado Melero, y luego le doy la palabra al diputado Labra, porque como es él la indicación, diputado Melero. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad que la intervención del diputado Ramírez me ahorra mucho, la comparto plenamente. A mí me parece que está desproporcionada la sanción. Yo personalmente, presidente, y podemos investigar en la Dirección del Trabajo, no conozco ninguna empresa que haya sido sancionada 3 veces por esto. La indicación sería que a partir de la 4ª, es un hecho, la verdad, que bien poco real. Lo segundo, estamos hablando de contratación de adolescentes, de personas jóvenes. Muchas veces, presidenta, es un grupo de gente que por su edad y por todo tiene mayor informalidad, se pueden generar más conflictos, no siempre el peso del supuesto abuso está en el empleador, también hay a veces incumplimiento de los chiquillos. Entonces, yo creo que está muy bien sancionar la reiteración, pero también yo creo que es importante, si queremos acotar, aunque yo no sería partidario de acotar la nueva contratación, pongámosle un plazo, pero cerrarle las manos a los jóvenes para que puedan volver a ser contratados. Estoy pensando a veces en empresas, en supermercados u otro tipo de actividades que son uno en la ciudad, uno en la comuna, y usted le corta las manos y deja a decenas de chiquillos sin alternativa. Entonces creo que especialmente cuando se trata de trabajo adolescente hay que tener mayor flexibilidad que lo más severo y rígido que se puede hacer con adultos. Yo propongo entonces que se baje claramente la sanción y no soy partidario de poner o de establecer, presidente, que no se pueda volver a contratar, y si lo hacemos, bueno, acotémoslo un plazo, no sé, de 3 meses, una cosa de esa naturaleza, 6 meses si quiere, pero no puede ser ad eternum. Muchas gracias, presidente. Diputada Sepúlveda y luego el diputado Labra, y cerramos el punto para continuar con la votación. Mire, presidente, yo no estoy porque se le apliquen multas a la empresa y que signifique pagar, y ese pagar que yo pueda seguir haciendo irregularidades, además con una mano de obra, ¿no es cierto?, que va a ser fundamentalmente más barata, una mano de obra, ¿no es cierto?, que pueda tener mayor flexibilidad. Yo no estoy por eso, presidenta.
yo creo que hoy día tenemos que contextualizar que este no es un trabajador común, este es un trabajador, ¿no es cierto?, que es un adolescente. Entonces, por eso mismo yo creo que lo que tenemos, y uno dice, si son 3 veces que ha cometido un error. Yo creo que eso es absolutamente suficiente para decir que ese empleador no tiene las condiciones ni las características, ¿no es cierto?, para asumir un tipo de trabajador que es distinto, pero un trabajador que tenemos que proteger por sobre los otros trabajadores, además, que necesita una protección. Yo te preguntaba cómo vaya a estar en tu agenda. Entonces, disculpe, diputado, si pueden silenciar los micrófonos. Entonces yo creo que la indicación está bien. Tenemos que proteger al trabajador adolescente hoy día, y si tú dices, bueno, son 3 veces que tú le das oportunidad a un empleador para que no cometa errores. La contratación de un adolescente tendría que decir el ABC de las cosas que tengo que tener, y si no las cumple, se da 3 oportunidades y se acabó, pero no tiene que ser una cosa de plata. O sea, no incorporo más multa, y con eso me despejo para poder contratar. Yo creo que de eso no se trata, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Labra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que los argumentos están dados. El Ejecutivo también planteó exactamente los mismos motivos y las mismas razones que plantean los 2 diputados que tuvieron la oportunidad de hablar ahora y no antes de que se votara. Y creo que mantener la indicación como la habíamos presentado refleja bien el estado cultural en que tenemos que avanzar. Así que creo que tendríamos que votar. Con la votación. Ya, perfecto. Podríamos ver bien la indicación, presidenta, para los que hablamos antes, última lectura, para entenderla bien. ¿Secretario? Sí, presidenta. Diría lo siguiente. Es para agregar un nuevo inciso final a la letra D. En caso de que los incumplimientos por parte del empleador se reiterasen por más de 3 veces, el valor de la multa se duplicará y el empleador no podrá contratar, bajo las normas de este capítulo, adolescentes con edad para trabajar. Señor Barros, señor Durán, señor Eguiguren. No, señor, ya votó todo. Señor Eguiguren. No puedo votar así, ¿para qué pregunto? En contra. Señor en Jiménez. Contra. Señor Jiménez. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. En contra. Señor Ramírez. Presidenta, de verdad encuentro que es muy gravoso. Este es el tipo de norma que después van a generar problemas y la ridiculización de cómo nosotros legislamos. Cuando en 100 líderes en todo Chile hayan 3 jóvenes en un verano con el cual hubo problemas en su contrato y no se permita contratar más jóvenes en ninguna parte de Chile. No, ¿por qué no? La pregunta va a ser, bueno, ¿quién es el responsable de esto, de esta locura? Si es una tontera que perjudica a los jóvenes. Entonces, la diputada Sepúlveda tiene toda la razón cuando dice que muchas veces se contrata jóvenes porque son más baratos. Por eso la solución obvia es subir la multa a tal nivel de que no salga nada de barato, sino que salga mucho más caro pasarse de listo. Pero esta norma lo que hace es perjudicar a los jóvenes, presidente, y por eso voto en contra. Señor Saavedra. Señor Saavedra. Abre el micrófono, ahí está. Mire, yo voy a votar a favor de la indicación del diputado Labra más el agregado, porque aquí lo que no está en juego es justamente lo que mis antecesores hicieron o dijeron. Es justamente son valores que la sociedad tiene que estar anclados. Y ni siquiera debiéramos estar legislando. Estamos muy Acá lo que acostados, está en juego es otra cosa. Y por lo tanto, creo que es una discusión entre 2 mundos que tenemos visiones distintas respecto del rol de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Voto a favor de la indicación. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Presidenta. A favor, pero falta el diputado Barros, que está haciendo gestos. Señor Barros. Presidenta, yo voy a votar en contra porque al final no puede ser que una sanción que es aplicable a la empresa
termine aplicándoselo como una sanción que deje sin trabajo a personas que sí lo necesitan. Así que yo voto en contra. Perfecto. 9 votos a favor, presidenta, 4 en contra. Ya. Aprobado. Pasemos al otro punto. Diputado Eguiguren, sobre el punto. Votó. ¿Voto? Ya. La siguiente indicación, presidenta, las diputadas Castillo y Suya, para agregar un nuevo literal E que disponga lo siguiente: informar por parte del empleador el órgano de protección administrativa de la niñez que corresponde de la contratación respectiva y acreditar los requisitos anteriormente señalados. Si le parece a la comisión, no sé si le parece al subsecretario. ¿Subsecretario? Presidenta, la señora Castillo le está pidiendo la palabra. Ya. Diputada Castillo. Sí, presidenta, en el mismo sentido que la indicación anterior que presentamos, hacerle la incorporación de que diga la oficina local de la niñez o el organismo administrativo que corresponda. Perfecto. ¿Dónde iría? Lo dejamos así con el mismo espíritu. ¿Subsecretario? La misma reacción que la indicación anterior. Presidenta, muchas gracias. A ver, estamos de acuerdo con la primera parte de la indicación, que es informar por parte del empleador al organismo, y ahí comparto con la diputada Castillo dejarlo en el mismo tenor de lo que ya se aprobó, ¿cierto?, al organismo que corresponda o al organismo de protección. Pero la segunda parte, que es acreditar los requisitos anteriormente señalados. ¿Quién va a tener que acreditar esto? ¿Cierto? Un contrato de trabajo. Le vamos a pedir a ese organismo que chequee, que fiscalice, que haga un control ex ante de la relación laboral. Cuando uno burocratiza, por así decirlo, la relación laboral, lamentablemente lo que se obtiene es informalidad. En el sector del trabajo adolescente es uno de los sectores con mayor informalidad y por lo tanto, de acuerdo en poner todos los requisitos que valga la pena para fiscalizar, y estamos subiendo acá las multas, estamos adecuando en el estándar OIT, estamos haciendo una serie de elementos previos, pero si vamos a decir, usted celebre el contrato y además tiene que ir a acreditar requisitos a un tercero, a un organismo que va a tener que fiscalizarlo en no sabemos cuánto tiempo, es un incentivo lamentablemente a la informalidad. Y por lo tanto, presidenta, yo se lo transmito a la comisión y especialmente a la diputada emocionante que es usted y la diputada Castillo. Nosotros estamos de acuerdo con el tenor, nos parece que la primera parte de la indicación es correcta, nos parece bien que se informe estos contratos, una copia a la Dirección del Trabajo y una copia a este organismo, pero pedir que se acrediten, porque si yo tengo que acreditar, la contraparte tiene que revisar. Y por lo tanto, ¿a quién le vamos a pedir a este organismo que revise si se cumplieron los requisitos? ¿Tiene competencia este organismo para revisar esos requisitos? Por lo demás, estamos hablando de un organismo que ni siquiera se ha creado. Por lo tanto, ¿qué competencia le estamos dando? Y creo que, por lo tanto, la indicación en ese sentido creo que complejiza y lamentablemente puede abrir un foco, presidenta, de informalidad, que obviamente es lo que menos queremos tratándose de adolescentes, que lo que queremos es que si tienen que trabajar, lo hagan absolutamente protegidos con las reglas del Código del Trabajo y no bajo la informalidad. Voy a ver si hay más palabras sobre el punto. ¿Borramos? No. Mire, es que estamos conversando con la diputada Castillo porque, a ver, yo lo que entiendo, sí, subsecretario, que a mí me parece bien igual que el organismo pueda tener capacidad y competencia para revisar, en el fondo, dentro de sus facultades, todo lo que compete para que la protección de los derechos de los adolescentes esté siempre por delante, entendiendo que en el caso de la Dirección del Trabajo son más bien otras las competencias sobre las cuales va a revisar este tipo de contratación. Pero a mí lo que me parece, subsecretario, es que a lo mejor reglamentariamente se podría ver una forma que permita una revisión rápida, o sea, que no requiera en el fondo que pase el tiempo, ¿cierto? Establecer un plazo que sea razonable y que no permita un retraso en la contratación del adolescente, pero aún así estamos viendo con la diputada Castillo, estábamos conversando como a ver si cambiamos el verbo a lo mejor de acreditación y sea una revisión, puede ser algo por el estilo. ¿Sí, subsecretario? Sí, presidenta, lo que pasa es que estos requisitos son revisados por la Dirección del Trabajo y por lo tanto la Dirección del Trabajo es quien tiene competencia y va a tener que chequear si se trata de un trabajo peligroso o no, si el adolescente, acuérdense que esto ya lo probamos la semana pasada, si el adolescente cumplió o no con el requisito de que el padre, la madre o quien tenga el cuidado personal y directo
otorgó la autorización e incluso aprobamos que si no está el padre, la madre o el cuidador, va a hacer la inspección del trabajo, incluso en su efecto el Tribunal de Familia, y hubo toda una discusión. Por lo tanto, establecer un segundo organismo, que por lo demás no hay fijada competencia. Estamos hablando de un organismo que a lo mejor que todavía ni siquiera existe, nos parece que burocratiza la situación, y en estos casos, lamentablemente, Presidenta, la experiencia muestra que cuando se burocratiza, especialmente este tipo de contrataciones, se tiende a la informalidad. Y ya el sector de los niños, niñas y adolescentes tiene un alto grado de informalidad. De hecho, son muchos más quienes están trabajando en la informalidad que en la formalidad. Y por lo tanto, por eso nosotros proponemos dejar, obviamente, la información y la entrega de estos requisitos a este organismo que hoy día no existe, pero que la competencia para fiscalizar siga recayendo en quien corresponde, que es la Dirección del Trabajo. Y por eso nosotros proponemos, Presidenta, que la indicación termine después de corresponda, que en el fondo sea agregar un nuevo literal que diga informar por parte del empleador al órgano de protección administrativa o con la indicación de la diputada Castillo, que corresponda, punto. Y dejarlo ahí, Presidenta. Hay tres palabras pedidas, Presidenta. Castillo, que somos la mocionante, entonces para poder resolver el punto... Presidenta, bueno, ya qué bueno que estamos de acuerdo en la parte que dice informar por parte del empleador al órgano de protección administrativa, porque para que volvamos un poco atrás, lo que hacemos nosotros es que le estamos diciendo al órgano de protección administrativa que emita un informe, y con ese informe la Dirección del Trabajo pueda acreditar si se cumple o no se cumple con los elementos fácticos para poder realizar esa respectiva contratación. Entonces, creo que en ese sentido me hace sentido lo que dice el subsecretario, que tal vez que esté el verbo acreditar 2 veces puede ser un poco burocrático, pero creo que en el fondo el espíritu de esta indicación es que esto sea revisado previamente a que se acredite justamente. Entonces, creo que tal vez lo que podríamos poner es informar por parte del empleador, del órgano de protección administrativa de la niñez, eso ya estamos ok, dejando constancia de que existen estos elementos para después la revisión y acreditación por parte de la Dirección de Trabajo. Lo que se me ocurre es que después que dice que corresponda, dejando constancia de estos antecedentes en el respectivo informe que va a emitir para la Dirección del Trabajo. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Como un examen como de admisibilidad, una cosa así. Claro. Presidenta, a mí me hace como sentido esta indicación, porque yo diferenciaría lo que tiene que ver con la autorización, ¿no es cierto?, que tengan los padres, el tutor, el tribunal, que tú dices, yo acepto que mi hijo, mi hija trabaje, ¿ah? Pero uno como padre y todo no evalúa en qué condición está ese trabajo. Uno no sabe en qué condición está ese trabajo. Si es un trabajo pesado, si es un trabajo, no sé, con tantas otras características. Yo me pongo en el lugar como madre en eso. Entonces, y uno dice, bueno, en la inspección del trabajo no tiene la expertise en relación a los derechos, ¿no es cierto?, de los niños y niñas y adolescentes, como a lo mejor nos gustaría, sumándole la carga de trabajo, sumándole un montón, apenas hace la pega hoy día de lo que tenemos y a duras penas, ¿ah? Entonces, y en este tipo de trabajador o trabajadora, que tenemos, y yo vuelvo a repetir la palabra y una y otra vez, que tenemos que cuidar por las condiciones de adolescentes. Yo creo que sí, que en algún minuto alguien tiene que ir a revisar con esos ojos, con esos ojos de protección de la infancia y de la niñez y de la adolescencia, con esos ojos ir a revisar ese puesto de trabajo y ese empleo, que son distintos a los ojos de la inspección del trabajo, Presidenta. Entonces a mí no me parece mal la indicación, se podría redactar de otra manera, pero a mí a lo mejor incluso cómo se fiscaliza en el lugar de trabajo lo que está haciendo ese adolescente, Presidenta. Presidenta, si me permite una reacción, secretario. Cambiando muy pocas cosas, Presidenta, a lo mejor satisface. Dice, informar por parte del empleador a la oficina local de la niñez y al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda de la contratación respectiva, acreditando los requisitos anteriormente señalados. Que la misma presentación acreditando los requisitos. ¿Subsecretario? No tiene que ir a la inspección del trabajo. Claro. Y a la oficina local y al órgano administrativo. Presidenta. Serían los órganos encargados. Subsecretario. Presidenta, está el diputado Melero, no sé si le queda la palabra a él y luego... ¿Diputado Melero?
Gracias, Presidenta. Mire, Presidenta, para mi gusto, estas son las muy clásicas indicaciones que tienen imposible mejor buena fe, pero que al final me temo que pueden terminar o pueden redundar en terminar generándole un perjuicio a quienes queremos beneficiar. Porque yo creo que más bien en estas materias hay que actuar bajo el contexto de una sociedad hoy día muy empoderada, muy informada, muy consciente de sus derechos, y no me cabe ninguna duda que al primer abuso que haya en una situación de esta naturaleza, va a actuar de inmediato la denuncia y la autoridad competente va a actuar sobre el abusador o la industria que no está cumpliendo con sus normas. Pero me temo que si usted lo pone como requisito previo, que un empleador tenga que enviar los antecedentes para que el organismo pertinente de la defensa de la niñez establezca si sí o si no, yo le doy al tiro el pronóstico, mi querida Presidenta. Va a haber muy pocas contrataciones de jóvenes y adolescentes. Porque el empleador va a decir, ante esta alternativa contrato a una persona mayor de edad y me evito toda la burocracia y todo lo que... Entonces, el legislador, creo yo, siempre tiene que ponderar entre la visión maximalista de lo que quiere y lo que el sentido común y los hechos en la realidad establecen. Y yo creo que esto tenemos que dejarlo como un organismo que ya nosotros hemos desarrollado, una estructura en el Estado. Tenemos una subsecretaría de la niñez que no teníamos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un código del trabajo que estamos modificando para mejor forma y proteger mejor los derechos de la niñez. Tenemos el organismo pertinente de protección de la infancia. Entonces, yo creo, Presidente, que si además nosotros ponemos todos estos requisitos, vamos a ir estableciendo una burocracia que, vuelvo a decir, está súper bien intencionada. No tengo nada que reclamar, pero son las cosas que al final se transforman en trabas y en dificultades que van a terminar redundando en que se van a contratar cada vez menos adolescentes. Y vuelvo a decir, y cuando termino, lo que ya dije en la sesión pasada, vienen tiempos cada vez más difíciles en el país. Son de una magnitud que yo siento con frustración, Presidenta, que el Parlamento y el mundo político no está apreciando el daño que está teniendo nuestra economía. Hay más de 2 millones de personas cesantes. Esto va a ser dificilísimo. Vamos a necesitar el esfuerzo de todas las personas con capacidad de trabajar en las familias para poder sacar adelante este país. Entonces, ponerle más encima, más dificultades, yo les ruego que tengamos una reflexión también en el contexto que nos va a tocar vivir. Gracias, Presidente. Diputado, es que llegamos a una especie de acuerdo por interno con el subsecretario respecto a la indicación, como para poder apurar un poquito el trámite, así que le doy la palabra al subsecretario, si le parece, para poder dar... Sí, pero por lo menos llegamos a un acuerdo en esta parte. Yo no puedo votar por los diputados, Presidenta, pero entendiendo el ánimo, efectivamente estábamos imponiendo por interno con la autora de la moción, siempre en el buen ánimo que tiene esta comisión, y yo eso siempre lo he destacado, de buscar consenso, y creo que es una buena oportunidad de hacerlo. No, yo comparto, Presidenta, lo que se ha planteado, que creo que el término acreditar es complejo, porque es establecer burocracia, lo decía también muy bien el diputado Melero. Por lo tanto, me tomo de lo que planteaba en su momento en la discusión la diputada Castillo, de dejar constancia. Yo creo que el término dejar constancia, cuando el empleador informe a la oficina local de la niñez u organismo que corresponde de la contratación y deje constancia del cumplimiento de los requisitos, obviamente se cumple con la finalidad, no burocratizamos, no fomentamos la informalidad, y por lo tanto, Presidenta, me atrevería a decir que puede ser una propuesta a lo mejor de consenso y que cumple con la finalidad. Estábamos pimponeando un borrador de redacción que decía: informar por parte del empleador a la oficina local de la niñez o al órgano de protección administrativa que corresponda de la contratación respectiva, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados. Me parece que puede ser una redacción mejor. No exigimos acreditar algo, y vuelvo a insistir que si pedimos que se acredite algo en esa instancia, como lo dice el diputado Melero, estamos desincentivando la contratación o incentivando la contratación informal, y por lo tanto creo que lo que queremos es que este organismo tenga conocimiento, y va a tener conocimiento a través, obviamente, de esta constancia que va a dejar el empleador cuando acompaña la copia del contrato. Perfecto. Diputado Jiménez. Gracias, Presidenta.
No, que mire, escucho a mis colegas y la verdad que me sorprende un poquito porque yo creo que aquí, si hay alguien que está desconectado de la realidad, no somos nosotros, ¿ya? Todos sabemos quiénes son, nosotros sabemos perfectamente lo que estamos legislando, pero no por eso vamos a dejar en desprotección a trabajadores y en este caso a niños. Hace poco el diputado Melero y el diputado Ramírez hablaban de la indicación y claro, ponían el ejemplo más extremo, decir, no, un empresario, un empleador que se le olvidó pedirle permiso a los papás, no va a poder contratar a nadie más. Claro, uno escucha ese ejemplo y dice, claro, no hace mucho asidero. Yo les preguntaría a ellos, ¿ustedes mandarían o permitirían o les gustaría que sus hijos trabajaran en una empresa que, por ejemplo, envió a trabajar a los niños a un trabajo peligroso, a un trabajo pesado? Se rompió la pierna a un niño, reiteradamente. Y su hijo le decía, sí, voy a ir a trabajar a esa empresa, oye, pero resulta que ese empleador reiteradamente ha abusado de estos niños. Lo ha mandado a hacer trabajo peligroso. Se han roto las piernas, un brazo, cualquier cosa. A eso se refería mi indicación, a la protección que tenemos que tener de estos niños. Claro, uno dice el ejemplo extremo, decir, no, se le olvidó pedir el permiso de una infracción menor. Uno entiende que con esa infracción a lo mejor no debiera prohibírsele que contraten a más niños. Pero yo me estoy pensando en proteger a los niños con infracciones mucho más graves. Esa es la idea, proteger, y sabemos la realidad, sabemos el desempleo que va a haber, pero no podemos dejar de que los trabajadores, y en este caso niños, sigan o trabajen en plena desprotección. Diputado Ramírez, breve y ahí partimos con la votación entonces. Presidenta, a mí me parece que lo que está diciendo el diputado Tucapel Jiménez es de toda lógica. Y por lo tanto, yo propongo que hagamos una distinción entre infracciones que pongan en peligro la salud de los adolescentes, en cuyo caso podemos tener sanciones mucho más graves, incluso la de no contratar, versus infracciones que sean de carácter administrativo. Entonces, si nosotros hacemos esa distinción, salvaguardamos lo que todos queremos, porque todos queremos que los niños estén protegidos respecto a su salud, pero al mismo tiempo yo supongo que a todos les parece razonable que impedir que muchos adolescentes puedan trabajar porque esta empresa en particular cometió errores administrativos es demasiado gravoso para los jóvenes. Entonces hagamos la distinción y de esa manera queda una ley bien afinadita, de buena calidad. Diputada Castillo. Sí, presidenta, que estábamos conversando acá en nuestro focus y decimos que estamos de acuerdo con el diputado Ramírez, que tal vez le va a dar mucho más, una puntería mucho más fina, porque claramente no es lo mismo. Aquí la diputada Sepúlveda comentaba, los niños en el campo, por ejemplo, que son sometidos a un esfuerzo físico importante, que un tema administrativo. Efectivamente hay diferencia y creo que el diputado Ramírez tiene toda la razón, entonces tal vez podríamos trabajar para la próxima sesión ya esa distinción de multa y poder hacer un estatuto mucho más fino. Si les parece, ahí podríamos traer alguna indicación más preparada que pueda hacer esa diferencia y la tenemos trabajada con anterioridad. Muy bien. ¿Ya? Bueno, pero respecto a la indicación con la diputada Castillo, que refería a otra cosa, podríamos igual votarla, porque creo que no altera tampoco la intención de regular la diferenciación que estamos tratando. Así que, secretario, si nos podría hacer lectura de la indicación y poder votarla. Sí, presidenta, la leo. Le hago presente sí que hay que levantar la sesión temporalmente al menos para dar quórum en la sala, presidenta, y la secretaría tiene que estar en la sala, entonces no voy a... Y va a ser bastante difícil que Germán estando... Va a ser casi imposible que pueda hacer todas las cosas Germán, presidenta. Sí, yo le pediría de que sería mejor levantar la sesión y dejar esto pendiente, o sea, después de la votación, naturalmente. Sí. Le solicitaría... De todas formas, Pedro, dejémoslo así, me parece, después de la votación en la sala, volvemos y seguimos la tramitación, ¿esa es su idea? ¿O volvemos la próxima sesión? Yo creo, para Germán va a ser casi imposible poder atender todas las necesidades que requieren. Está él otorgando la palabra, está tomando nota, está con el comparado, está exhibiendo. Es muy difícil para una sola persona en estas condiciones telemáticas, presidenta, por hacerlo.
Además es un adolescente. La próxima sesión, presidente. Porque además falta bastante. Tengo una idea, le voy a dar la palabra al tiro al subsecretario, pero ¿podríamos sesionar otro día de esta semana para poder terminar el proyecto? Y así, ¿Cuánto falta, presidenta? ¿Cuánto falta, más o menos? mire, falta, yo entiendo que poco, y el secretario nos puede dar más luces. Son 23 hojas y vamos recién en la 13, perdón, en la 12. Ya, nos falta la tampoco, mitad. vamos como en la mitad. No tampoco. Pero en una sesión, si nos enfocamos, deberíamos avanzar. Si es que traemos todo más o menos trabajado. ¿Subsecretario? No. Vamos a la sala. Votemos antes, presidente, porque se nos están yendo los diputados a la sala. Si le parece Señor... a la comisión la propuesta que hicimos en concordancia, y así la acordamos. Pero que la iba a leer el secretario. Informar por parte del empleador a la oficina local de la niñez y al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda de la contratación respectiva, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados. ¿Le parece a la comisión? ¿No íbamos a redactar eso de otra forma? No, sí, así está redactado de otra forma. Esa es la propuesta del subsecretario. Es dejar constancia, no acreditar. Ya está incorporado. Señor Barros. Presidenta, sí, es que el texto tiene una pequeña modificación que es lo que estábamos conversando. Dice informar por parte del empleador al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda de la contratación respectiva, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos legales. Ya un poquito más simple que lo que se planteó recién por el secretario. Ok. Ya. No, sí, esa es la redacción. Sí. Los requisitos legales. Si le parece, presidente. Si le parece a la comisión, de todas formas, Pedro se lo mandé. Sí, lo tengo acá yo. Ya, perfecto. Señor Barros. O si le parece a la comisión, y así lo acordamos mejor. Ok, está bien. Ya. ¿Les parece? No, el señor Durán no, quiere votación. Señor ya. Yo a favor. A favor. Señor Durán. En contra, quiero hablar. No, pues ya se acabó el tiempo. Bueno, estamos en mi derecho de hablar, pues, ¿no? Ya. Bueno, porque la competencia relativa a este punto es de la Dirección del Trabajo exclusivamente. Porque el órgano administrativo de la protección de la niñez, ante alguna denuncia, podría actuar de oficio, cosa que al momento de la contratación no se verifica la falta, sino que en el transcurso del trabajo. Y por último, que es más personal, porque la Defensoría de la Niñez, a mi juicio, ha actuado muchas veces alejada de la protección de los niños en los hechos. Así que voto en contra de la indicación. Señor Eguiguren. Bueno, pero... Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. A favor, dice. Señor a favor. Saavedra. Señor Saavedra. A favor. Sauerman. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Yomans. A favor. 12 votos a favor, presidenta, 1 en contra. Aprobada la indicación. Subsecretario. Gracias, presidenta. Tenemos que suspender, pero a ver. No, levante, presidenta. Tenemos que levantar. Seguir el día. No levante. Tiene que levantar, presidenta. Tengo que levantar. Y se levanta la sesión. No la dejamos sin... Una sesión especial, presidenta. Vea usted una fecha. Hagamos una sesión especial esta semana, subsecretario. ¿Sí? Subsecretario. Vea usted una fecha, presidente. Podemos hacerla por Zoom para que sea más fácil. Sí, oiga, presidenta, 30 segundos. 100% de acuerdo que podamos hacer una sesión especial esta semana. Nosotros como Ejecutivo vamos a tomar también el acuerdo que ha tomado la Comisión en términos de distinguir, obviamente, el tipo de multa de acuerdo a lo que planteó el diputado Ramírez. Y por lo tanto, acordemos una nueva sesión y nosotros vamos a llegar también con una propuesta que en lo que corresponda haga esa diferenciación que muy bien me parece que la Comisión ha acordado como espíritu de lo que se debe continuar. Eso. Ya, muchas gracias. Entonces, damos por concluida la sesión y citamos para otra en la semana.